Los astrónomos llevan más de 60 años observando el espacio en busca de señales artificiales. Y hace más de 10 años que se toparon con la primera ráfaga de radio rápida FRB en 2007. Desde ese momento, estas ráfagas de emisión de radio de milisegundos han desconcertado a los científicos por el misterio de su verdadera naturaleza. Y cuando acabamos de empezar a entender qué es lo que causa estas extrañas señales, una FRB descubierta recientemente ha estado a punto de devolver a los científicos al punto de partida. En algún momento, la humanidad se obsesionó con el posible descubrimiento de otras civilizaciones como la nuestra, y ahora estamos explorando el espacio más que nunca con nuevos métodos avanzados. Y una de las principales formas de encontrar una civilización alienígena es buscar señales FRB. Las ráfagas de radio rápidas son un gran ejemplo de estas señales. Es más, el espacio está lleno de estas ráfagas ultra rápidas de ondas de radio que duran apenas 1 o 2 milisegundos. Y aún así, son la fuente de emisión de radio más brillantes que existen, incluso una vez que han viajado 1000 millones de años luz a través del espacio. Ahora bien, las FRB pueden ser de dos tipos, repetidoras y únicas, lo que indica su naturaleza. La mayoría de las explicaciones de las FRB se basan en eventos cataclísmicos que ocurren en el vasto espacio, como una estrella de neutrones que es tragada por un agujero negro, una estrella de neutrones que choca con una enana blanca o una supernova. Sin embargo, suelen ser FRB esporádicas, es decir, que estallan una sola vez y luego se callan para siempre. Pero si un estallido de radio rápido se produce periódicamente, se cree que algo ahí afuera controla estos estallidos de emisión de radio. El gran reto a la hora de detectar las FRBs no es solo que suelen estar situadas a miles de millones de años luz, sino que además son extremadamente efímeras. Incluso esas poderosas señales que liberan la misma cantidad de energía que nuestra estrella en 100 años son demasiado fugaces para que podamos examinarlas a fondo. Así que parece que se necesita un mecanismo extremadamente avanzado para captarlas. Y ese es exactamente el problema que puede resolver el proyecto Breakthrough Listen. Es con mucho el proyecto más ambicioso de búsqueda de vida inteligente que ha existido. El proyecto consiste en telescopios y otras herramientas capaces de detectar un láser con una potencia igual a la de una bombilla doméstica normal a una distancia de 40 millones de kilómetros. Los científicos de Breakthrough Listen planean estudiar alrededor de 1 millón de estrellas e incluso un centenar de galaxias cercanas para detectar cualquier señal que pueda apuntar a civilizaciones extraterrestres. La parte difícil para el equipo del proyecto es identificar las llamadas tecnofirmas en un montón de innumerables ondas de radio causadas por equipo de nuestro planeta, máquinas que orbitan la Tierra y fenómenos naturales en el espacio. Así que, incluso con un equipo tan potente, el equipo de Breakthrough Listen ha luchado durante mucho tiempo para encontrar señales dignas de atención científica. Tuvieron que pasar unos 6 años para que finalmente dieran con algo intrigante. Al estudiar Próxima Centauri, el observatorio Parkes de Australia recogió unas 25 horas de datos, y cuando los científicos analizaron a fondo esta información, se toparon con algo extraño. Una señal FRB muy extraña se produjo 5 veces a lo largo de ese periodo. El objeto fue bautizado como BLC-1, que significa Breakthrough Listen Candidate 1. La señal procede presumiblemente de nuestro sistema estelar vecino Alpha Centauri y se convirtió en la primera FRB que superó los criterios de filtrado del proyecto, como descartar las señales con una frecuencia constante y las que no están fijadas en un punto concreto del espacio. Lo que llamó la atención a los astrónomos sobre BLC-1 fue el estrecho ancho de banda de la señal, con una frecuencia de 982.002 MHz y el hecho de que se desvanecía cuando el telescopio cambiaba ligeramente su enfoque hacia otro punto del espacio. Por lo que sabemos, estas señales no se producen de forma natural. La única forma conocida de producirlas es a través de la tecnología construida por el hombre, como el Wi-Fi, el GPS, el satélite o las torres de telefonía móvil. Otra cosa extraña es que BLC-1 también ha demostrado una ligera deriva en la frecuencia. Ahora bien, tales derivas o cambios en la frecuencia normalmente significan una de las dos cosas. O bien se debe al movimiento de la Tierra, o bien a un movimiento de una fuente extraterrestre que causa la señal. Sin embargo, la deriva es en realidad lo contrario de lo esperado. En lugar de bajar, sube. Y cuando algo tan imprevisible ocurre en el espacio, suele dar lugar a algo intrigante. Esta deriva positiva podría ser el resultado de un transmisor en otro planeta o incluso una nave espacial que se está acelerando en dirección a la Tierra a una velocidad constante.
No te preocupes y exhala. Una vez que los astrónomos compararon la deriva con el movimiento de los planetas en Alpha Centauri, no encontraron ninguna coincidencia. Así que también existe la posibilidad de que BLC-1 nos llegue desde cualquier lugar tremendamente lejano en un lugar más allá de Alpha Centauri. Y así, aunque la señal no provenga de nuestra estrella vecina, tampoco parece provenir de la Tierra. Entonces, ¿cuál es el verdadero origen de BLC-1? Hasta ahora, los científicos no consiguen llegar a un consenso sobre esta cuestión. Algunos creen que la emisión de radio proviene de algún tipo de tecnología que pusimos en el espacio. Otros especulan que podría tratarse de un fenómeno natural desconocido. Sin embargo, la idea de que la señal es el resultado de un dispositivo específico es la mejor explicación sencilla. Y aunque la mayoría de las teorías giran en torno a la interferencia humana, como microondas cercanas, teléfonos móviles, aviones e incluso satélites, hay una buena posibilidad de que se trate de una postal de otra civilización, aunque no sea una vecina. Y si ese es el caso, la Vía Láctea está completamente llena de civilizaciones comunicantes. La mayoría de ustedes probablemente se preguntan qué pasaría si dejáramos de adivinar y nos limitáramos a responder. ¿Cuál podría ser la consecuencia de tal decisión? Bueno, si suponemos que se trata de un intento de otra sociedad inteligente de ponerse en contacto con nosotros, también deberíamos suponer que puesto que existimos en una galaxia de 10.000 millones de años, han estado allí el tiempo suficiente como para desarrollar tales tecnologías. Por lo tanto, un resultado positivo sería que los seres humanos aprendieran de nuestros amigos cómo sobrevivir durante millones de años en un lugar tan hostil como el espacio. Si ellos pudieron hacerlo, nuestras posibilidades de éxito también son altas. Ahora bien, está claro por qué BLC-1 atrajo tanta atención, convirtiéndose prácticamente en una estrella de Hollywood en el contexto de la ciencia espacial. Y al hacerlo, eclipsó a otras FRB no menos emocionantes. Una de ellas es una señal no tan antigua detectada por el novedoso radiotelescopio denominado Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment. Los astrónomos han conseguido rastrearla hasta una galaxia espiral situada a unos 500 años luz. Esta tiene un inusual ciclo de repetición de unos 16 días. Durante los primeros 4 días tiende a estar activa, produciendo estallidos cada hora. Luego viene el periodo de descanso de 12 días. Todo esto aumenta la singularidad de la señal. Su origen no solo es desconocido, sino que los científicos ni siquiera pueden hacer predicciones, ya que ninguna explicación parece encajar. Hay otra FRB fascinante que el telescopio CHIME nos reveló en 2020. Los astrónomos creen que esta FRB procede de un cúmulo globular situado cerca de la galaxia M81, una de las más brillantes que existen. Lo extraño es que estos cúmulos brillantes no se conocen por tener estrellas que puedan formar magnetares. Por lo tanto, es algo así como detectar un teléfono inteligente incrustado en Stonehenge. Los astrónomos y teóricos llevaban mucho tiempo satisfechos con los magnetares como explicación común de las ráfagas de radio rápidas, pero FRB 2020-0120E tiene todo el potencial para convertirse en un cambio de juego. Parece que las FRBs no abandonan sus secretos tan fácilmente. Así que hay dos misterios relacionados con FRB 2020-0120E y los científicos tienen que resolver al menos uno. El primero es cómo entender el nacimiento de magnetares en estos cúmulos de estrellas envejecidas. El segundo, apenas menos complicado, es conseguir una pista sobre cómo las estrellas viejas pueden llegar a producir estallidos de emisión de radio tan potentes. Otra asombrosa FRB conocida como FRB 200428 provino de una pequeña y tenue constelación de Vulpecula, pero aunque los científicos tuvieron suerte de encontrar allí un magnetar que apunta al origen de la señal, todavía se devanan los sesos por una extraña propiedad de la señal. Por lo general, las FRB solo emiten ondas de radio, pero esta señal ha traído consigo una ráfaga de rayos X, lo que ha hecho que los científicos se detengan. Además, es 3000 veces más brillante que todas las demás FRBs detectadas anteriormente. Hasta ahora parece que cuanto más descubren los astrónomos sobre las ráfagas de radio rápidas, más extrañas se vuelven estas señales. Entonces, ¿por qué los científicos se molestan en dedicar tanto esfuerzo a tratar de obtener una pista sobre ellas? En cierto sentido, estos estallidos sirven como flashes de cámara que arrojan luz sobre la evolución del universo, los tipos de materia y su distribución en el espacio. Y una vez que conozcamos estas con detalle, podremos convertirnos en exploradores espaciales seguros. Hasta ahora hemos descubierto alrededor de 1000 ráfagas de radio rápidas, pero solo 15 de ellas han sido localizadas con éxito. Por lo tanto, la mayoría de estas señales aún no han sido estudiadas. Y aunque todavía no hayamos encontrado una firma tecnológica alienígena, no significa que no la vayamos a encontrar. Podría ser solo cuestión de varios años hasta que finalmente descubramos una red de comunicación interestelar potencialmente existente, lista para recibirnos.